Hola y bienvenidos. Nosotros somos estudiantes de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones. La asignatura de Fundamentos de Circuitos Eléctricos. Este es el informe de la tarea número 6. Los integrantes de mi grupo son Cadena Fernanda, Chasis Geraldi y Contreras Villa. Como objetivos generales para nuestra tarea número 6 tenemos aprender conceptos fundamentales sobre el tema carga, descarga del capacitor y circuitos formadores de ondas simples, magnetismo y circuitos magnéticos. Asimismo, poner en práctica estos conceptos a partir de la realización de problemas y ejercicios planteados de acuerdo al libro Análisis de circuitos, teoría y práctica de Alan Robbins y Miller. Como objetivos específicos tenemos examinar la teoría del capítulo 11 referente al tema carga, descarga del capacitor y circuitos formadores de ondas simples y analizar la teoría del capítulo 12 referente al tema magnetismo y circuitos magnéticos. Capítulo 11. Carga, descarga del capacitor y circuitos formadores de ondas simples. Introducción. Carga del capacitor. El capacitor descargado e interruptor abierto vienen a ser el voltaje del capacitor debe ser continuo en todo momento. Para el voltaje en el capacitor, después de que se cierre el interruptor, que en este caso viene a ser igual a 0, se produce un cortocircuito y para ello tenemos la fórmula siguiente que viene en unidades de amperes. Condiciones de estado estable. Un capacitor parece un circuito abierto mientras está en el estado estable de CD. En igual forma tenemos la fórmula de descarga del capacitor. El significado de tiempo en el análisis de dentro de ese fenómeno de continuidad para el voltaje del capacitor. Tenemos las funciones exponenciales en el cual tiene el uso de calculadoras modernas y el uso de tablas. Como segundo punto están las ecuaciones de carga del capacitor, donde tenemos la constante de tiempo, que viene a ser la velocidad a la cual un capacitor se carga dependiendo del producto de R y C, que son las constantes de tiempo del circuito, y se representan con el símbolo T, que viene a ser la letra griega tau, y viene representado por la siguiente fórmula. También tenemos la duración de un transitorio, que es el tiempo que dura un transitorio dependiendo de ciertos factores conforme T se incremente en exponencial, lo cual disminuye y cuando llega a 0 el transitorio ha terminado. Curvas de la constante de tiempo universal. Tenemos las gráficas resultantes entre el voltaje y la corriente del capacitor. Tercer punto, capacitor de voltaje inicial. Tenemos las siguientes fórmulas, en donde la corriente está expresada en el tiempo 0 segundos y se tiene la fórmula siguiente. Ecuaciones de descarga del capacitor, en donde tenemos las siguientes ecuaciones. Quinto punto, están los circuitos más complejos, en donde tenemos las ecuaciones de carga y descarga, curvas de la constante de tiempo universal. Sexto punto, aplicaciones de la temporalización RC. Los circuitos RC se usan para crear retrasos para alarmas, control de motores y aplicaciones de temporiza. Está nuestro séptimo punto, que es la respuesta al pulso del circuito RC, donde tenemos conceptos básicos del pulso, como son el pulso, que viene a ser el voltaje corriente que cambia de un nivel a otro y regresa al nivel inicial. El tren de pulso, que viene a ser el flujo repetitivo de pulsos, cada uno representado con las imágenes. Onda cuadrada, que es el tiempo del nivel alto de la forma de onda es igual a la de abajo.
el periodo de longitud de cada ciclo de un tren de pulsos T, que viene a ser el número de pulsos por segundos, la velocidad de repetición del pulso, VRP, o frecuencia de repeticiones de pulso, que viene representada por las siglas FRP, y viene dado por la siguiente fórmula. El ciclo de trabajo ancho TP de un pulso de relación con su periodo, que viene dado por la siguiente fórmula. Por otra parte, también está el efecto del ancho del pulso, que es el efecto del ancho de un pulso en relación con la constante de tiempo en un circuito, que determina cómo se ve afectado por un circuito RC. Está el ancho del pulso TP mayor 5T. Esto viene definido que cuando el ancho del pulso y el tiempo entre los pulsos son muy grandes, comparados con la constante de tiempo del circuito, el capacitor se carga y descarga totalmente. El ancho del pulso TP es igual a 5T. En este caso, el capacitor se carga y se descarga totalmente durante cada pulso. El ancho del pulso TP menor 5T. El cierre o apertura del interruptor ocurre en la primera parte, cerca de la línea recta de las curvas de carga y descarga, y entonces VC es aproximadamente una onda triangular. Y tenemos finalmente la carga capacitiva, en donde la capacitancia se presenta siempre que los conductores estén separados por un material aislante. Y como nuestro punto final, tenemos el análisis transitorio por computadora, en donde tenemos un sinnúmero de herramientas tecnológicas para realizar tales cosas, como tenemos Multisim y PSPIS, entre otras, pero estas son las más comunes que son usadas. Magnetismo y circuitos magnéticos. El magnetismo electromagnético. En los primeros años del siglo XIX se estableció la relación entre la electricidad y el magnetismo, y se asentaron los fundamentos de la teoría moderna del electromagnetismo. Dentro de eso tenemos a personajes fundamentales, dentro de quienes están Hans Christian Ørsted, que en el año de 1819 demostró que la electricidad y el magnetismo están relacionados. Esto lo demostró mediante una aguja de una brújula que fue desviada por un conductor que llevaba corriente. También tenemos a André Ampère, 1775-1830, quien demostró que los conductores llevan corriente, se atraen o se repelen entre sí, como lo hacen los imanes. Por otra parte está Michael Faraday, quien demostró el concepto actual del campo magnético como una colección de líneas de flujo en el espacio que conceptualmente representa tanto la intensidad como la dirección del campo. Fue este concepto el que llevó al entendimiento del magnetismo y al desarrollo de importantes dispositivos prácticos como lo es el transformador y el generador eléctrico. También está James Maxwell, quien en 1835 vinculó conceptos teóricos y experimentales conocidos hasta ese entonces y desarrolló una teoría unificada de electromagnetismo, lo cual predijo la existencia de las ondas de radio. Heinrich Hertz, quien demostró en forma experimental que esas ondas existían y verificó las teorías de Maxwell, con lo cual preparó un camino para la radio y la televisión modernas. Con esto tenemos la naturaleza del campo magnético. El campo magnético se refiere a la fuerza que actúa entre los imanes y los materiales magnéticos. Dentro de eso tenemos al flujo magnético, representado por esta gráfica, y los materiales ferromagnéticos. El electromagnetismo.
Esto viene representada por la regla de la mano derecha, que se puede visualizar aquí en la gráfica. Tenemos el flujo magnético y la densidad de flujo. El flujo magnético se representa por el siguiente símbolo, que en el Sistema Internacional de la Unidad de Flujo es el Weber, WB, en honor al investigador pionero Wilhelm Eduard Weber, 1804-1891. El flujo se mide en Weber y el área en metros cuadrados. La densidad del flujo se mide en WB sobre metros cuadrados. No obstante, en honor a Nikola Tesla, la unidad de la densidad del flujo se llama Tesla, representado por la letra T, y equivale a un WB sobre metros cuadrados. La densidad de flujo se encuentra al dividir el flujo total que pasa de manera perpendicular a través de un área por el valor de la superficie. Esto viene dado por la siguiente fórmula. Circuitos magnéticos. Los circuitos magnéticos son la mayoría de las aplicaciones prácticas del magnetismo que usan estructuras magnéticas para guiar y formar los campos, proporcionando una trayectoria bien definida para el flujo. Aquí hay un esquema de ello. Espacios de aire, desbordamiento, núcleos y laminados. El espacio de aire es la brecha que encabeza en la cabeza de grabación. Acá lo podemos observar. En los espacios ocurre desbordamiento que causa una disminución de la densidad de flujo en el espacio. Tenemos por otra parte el factor de apilamiento, que viene a ser la razón entre el área real del material ferroso y el área física del núcleo. Permite determinar el área efectiva del núcleo. Por otra parte tenemos los elementos en serie paralelo. Listo. Para un circuito magnético en serie, el flujo, representado por el siguiente símbolo, es el mismo en todas las secciones. La densidad del flujo en cada sección puede variar dependiendo del área de selección transversal efectiva. En los elementos en paralelo, cada unión, la suma de los flujos que entran es igual a la suma de los flujos que salen. Esta es la contraparte de la ley de corriente de Kirchhoff. Tenemos a los circuitos magnéticos con excitación en CD. Dentro de eso tenemos lo que es el FMM, la fuente del flujo magnético, que viene representado por la siguiente fórmula. La reluctancia, que viene a ser la oposición al flujo magnético, que viene representado por la siguiente fórmula. La ley de Ohm para circuitos magnéticos, que es la relación entre flujo, la FMM y la reluctancia, que viene representada igual por la siguiente fórmula. Por otra parte tenemos a la intensidad de campo magnético y curvas de magnetización. La intensidad de campo magnético viene a ser la medida de la FMM por unidad de longitud en un circuito, razón entre la FMM y la longitud de la trayectoria sobre la que actúa. Viene representada por la siguiente fórmula. Está la relación entre B y HA, que viene representada por la siguiente fórmula, y en donde la permeabilidad es la medida de qué tan fácil es establecer el flujo de un material. Las curvas B y H se obtienen mediante experimentos y están disponibles en manuales. Para cada material se requiere una curva diferente. Aquí viene dado un gráfico representando esto. Tenemos la ley de circuitos de Ampere. La ley de circuitos de Ampere fue determinada experimentalmente y es una generalización de las relaciones. F es igual a NI es igual a HL. Ampere demostró que la suma algebraica de las FMM alrededor de un lazo cerrado en un circuito magnético es cero, sin importar el número de secciones o bobinas. Esto viene dado por la siguiente fórmula, la cual se simplifica y quedaría de esta manera. Dentro de esto también tenemos que
La suma de las FMM aplicadas alrededor de un lazo cerrado es igual a la suma de las caídas de FMM, las cuales es algebraica y los términos se suman o se restan dependiendo de la dirección del flujo y de cómo estén devanadas las bobinas. Tenemos también los circuitos magnéticos serie paralelo, en donde los circuitos magnéticos en serie paralelo se analizan mediante el principio de suma de flujos. Están los circuitos magnéticos en serie a partir de NI, en donde se determina lo siguiente. A partir de NI determinar el flujo resultante. Es un ejemplo de esto. Fuerza debida de un electroimán. En esto se da la fuerza creada por el campo magnético, que viene dada por la siguiente fórmula. Tenemos las propiedades de los materiales magnéticos. Dentro de ello están la magnetización en un espécimen, en donde se hace que sus campos de su dominio se alineen. Lo que es las histéresis, aquí tenemos imágenes de ello, y el proceso de desmagnetización, en donde se debe disminuir de manera sucesiva su lazo de histéresis a cero. Y finalmente tenemos la medición de campos magnéticos, que viene a ser una forma de medir la fuerza del campo magnético mediante el uso del efecto Hall. Ahora vamos a realizar la parte práctica. Ejercicio 37, capítulo 11. Nos pide que para el circuito de la alarma de la figura 1132, si la entrada desde el sensor es de 5 voltios, R 750 kiloohmios y la alarma es activada en 15 segundos cuando BC es igual a 3.8 voltios, ¿qué valor tiene C? Podemos observar el circuito de la alarma, donde tenemos una resistencia y dos conexiones de tierra. La C que tenemos que calcular, y nos dice que el primer nodo es de entrada desde el sensor, el segundo está conectado con la unidad de la alarma y la bocina del circuito de retraso. Como podemos observar en esta segunda imagen, tenemos que un circuito más dibujable, en donde podemos apreciar la entrada desde el sensor, el umbral, el voltaje en C, la alarma encendida y el retraso en líneas entrecortadas. Ya. Para los cálculos de este ejercicio vamos a necesitar el voltaje en C, y para ello realizamos la siguiente fórmula, donde dice que E por 1 menos E elevado a la T sobre RC. Despejando tendríamos que E a la menos T sobre RC es igual a E menos BC sobre E. Despejamos T sobre RC y tenemos igual a IN por E menos B sobre E. Entonces, si T es igual a 15 segundos, E es igual a 5 voltios, R es igual a 750. Estos 750 lo multiplicamos por 103 ohmios y BC es igual a 3.8 voltios. Entonces tendríamos que 15 menos 15 sobre 750 por 10 elevado a la 3, C es igual a IN por 5 menos 3.8 sobre 5. Tendríamos que resolver y nos queda que 15 sobre 750 por 10 a la 3 sobre 10 a la 3C es igual a menos 1.427, y tendríamos que despejar C. Entonces nos quedaría que C es igual a menos 15 sobre menos 1.427
427 por 750 por 10 elevado a la 3. Realizamos su respectivo cálculo y tendríamos el resultado de C, que viene a ser igual a 14 UF. Ejercicio 11, capítulo 12. Considere una vez más la figura 12.42. Si la intensidad es igual a 10 amperios, N es igual a 40 vueltas, el radio 1 es igual a 5 centímetros, el radio 2 es igual a 7 centímetros, ¿qué valor tiene H en amperes vuelta por metro? Aquí tenemos la respectiva figura de este ejercicio. Para este ejercicio tenemos la siguiente fórmula. La corriente va a ser igual a 2pi, que multiplica a la suma del radio 1 más el radio 2 sobre 2. Despejando esta fórmula tendríamos que la intensidad es igual a 2pi, la sumatoria de 7 más 4 sobre 2. Y esto vendría a ser igual a 0,377 metros. Para H tendríamos que H es igual a NI sobre la intensidad. Entonces H es igual a 40 por 10 sobre 0,377 que ya obtuvimos. Resolviendo esto, tenemos que H es igual a 1061 amperes vuelta por metro. Ejercicio 7. Repite el problema 6. Si la resistencia es igual a 500 ohmios, C es igual a 25 microfaradios y E es igual a 45 voltios. Calcule y grafique los valores de en el tiempo 0, 20, 40, 60, 80 y 100 metros por segundo. Para ello tenemos nuestra siguiente gráfica, en donde tenemos una resistencia de 19 kilo ohmios, BC, el voltaje de 40, nuestra C que es igual a 10 microfaradios y el voltaje en 0 que es igual a 0 voltios. Obtenemos nuestro voltaje en C, que viene dado por la fórmula E es igual, voltaje en C que multiplica a E con 1 menos exponencial menos tiempo sobre RC. Al sustituir los valores de esta fórmula tenemos el voltaje en C es igual a 45 que multiplica 1 menos la exponencial de 80t por el voltaje. Ahora nos pide calcular el tiempo en 0 segundos, para lo cual vamos a reemplazar BC y el tiempo. Tenemos que BC es igual a 45 por 1 menos E elevado a menos 80 por T por voltaje. Tendríamos que BC es igual a 45, 1 menos E elevado al 80 por 0, que en este caso reemplazamos por voltaje. Y nuestra BC nos daría igual a 0 voltios. Ahora vamos a calcular IC, que viene a ser 9 menos 10 elevado a la menos 2 por E menos 80t por A. Reemplazamos igualmente T por 20 y tenemos que IC es igual a 0A. Igualmente, para T es igual a 40 segundos, realizamos el mismo procedimiento, donde reemplazamos T. Y esto nos da igual que BC en 40 segundos es igual a 45 voltios. E IC en 40 segundos es igual a 0 amperios. De igual manera, para T es igual a 60 segundos, donde reemplazamos T por 60 y nos da que BC en 60 segundos es 45 voltios. E IC para 60 segundos es igual a 0 amperios. Y así de igual manera para 80 y 100 metros sobre segundos, como nos pedía el ejercicio. Para finalizar, tenemos las conclusiones. Después de haber analizado la teoría y práctica de los temas ya mencionados, pudimos llegar a las siguientes conclusiones. Los transistores ocurren en los circuitos capacitivos y en los inductivos.
En los primeros ocurren debido a que el voltaje y el capacitor no pueden cambiar de manera instantánea. En los segundos, ocurren debido a que la corriente del inductor no puede cambiar en forma instantánea. Asimismo, el magnetismo se refiere a la fuerza que actúa entre los imanes y los materiales magnéticos. Por ejemplo, se sabe que los imanes atraen partículas de hierro, causan deflexión en las agujas de las brújulas, atraen o repelen a otros imanes, etc. Esta fuerza actúa a distancia y sin la necesidad de que haya contacto físico. La región donde se siente la fuerza se llama el campo de imán o simplemente su campo magnético. Entonces, un campo magnético es un campo de fuerza. Para concluir, como recomendaciones tenemos que tener muy en cuenta los conceptos fundamentales de los capítulos ya vistos con anterioridad sobre capacitores y voltajes, para luego aplicarlos en los circuitos formadores de ondas simples y en los transistores. También realizar más prácticas con respecto a magnetismo en circuitos.